Hola jóvenes, vamos a hacer el estudio ahora de las moléculas, como son los lípidos. Vamos a estudiar también entre ellas las membranas y el transporte entre ellas. Vamos a ver dentro de este tema los lípidos, sus tipos, alguna nomenclatura y estructura de ellos. También hablaremos un poco de las membranas, cómo se estructuran y sus propiedades por medio de los lípidos y cómo generan el transporte y la función que tienen los organismos. Vamos a decir que los lípidos tienen una definición operativa, porque la palabra lípidos siempre se le va a atribuir a la función de almacenamiento como grasa o a la definición por sustancias anfipáticas, como si vimos acá, que por sus diversas estructuras vamos a ver que definen propiedades anfipáticas. Y como había mencionado, ellos tienen funciones de almacenamiento y estructura dentro de los organismos. Algunos que están modificados los vamos a encontrar que tienen sulfato y fosfato, entre otras uniones, como vemos a proteínas o a hidratos de carbono. Acá podemos ver que pueden generar estados de agregación para definir supramolécula. Como vemos acá, se podría decir que esta es una vesícula y acá una bicapa. Dentro de ellos vamos a encontrar dos tipos de lípidos: los lípidos sencillos y los lípidos de membrana. Vamos a ver que entre los lípidos sencillos encontramos a los ácidos grasos, a los triacilgliceroles, que también le conocemos como triglicéridos, a los tensoactivos, que les conocemos como surfactantes, y a las ceras. Y dentro de los lípidos de membrana tenemos fosfolípidos, glucolípidos y esteroles. Acá vemos algunos ejemplos de los ácidos grasos, como el ácido oleico, que es un ácido graso insaturado, el ácido estiárico, un triacilglicerol, tenemos el dodecilbenzilsulfonato de sodio como un tensoactivo y el colesterol, que está acá, como un esterol, como un lípido de membrana. Vamos a empezar con los ácidos grasos y vamos a definir dos cosas del ácido graso, como lo habíamos hecho en química orgánica. Los ácidos grasos, como hemos dicho, forman parte de los lípidos, y los lípidos son sustancias anfipáticas donde vamos a encontrar una cabeza y una cola, que se ha pintado la cabeza de azul y la cola de amarillo, donde la cabeza es hidrofílica y la cola es hidrofóbica. Vamos a ver que a pesar que estos dos ácidos grasos, como ser acá está ionizado por el pH fisiológico en los organismos, como ser el ion estiariato y el ion oleato, vamos a ver que esos iones tienen diferente forma molecular. Se le ha modificado el molecular shape, más que todo por las propiedades químicas o estructurales, mejor dicho, de uno de ellos. Si observamos bien, vamos a ver que el ion estearato no tiene ninguna insaturación, mientras que el ion oleato tiene esta insaturación con una estereoquímica geométrica del tipo cis, que hace que la cola hidrofóbica del ácido graso se doble de esta forma. Ese aspecto va a ser importante para las propiedades físicas. Y vamos a ver que tenemos varias clasificaciones adentro de los ácidos grasos, como se conocen: ácidos grasos saturados, insaturados y ácidos grasos ramificados o cíclicos. Vamos a ver que dentro de ellos, que habíamos estudiado, está el áurico, el mirístico, el palmítico, el estiárico. Que miramos el estiárico, es de 18 carbono. Ahora, una cuestión importante
es la parte de abreviación. Y voy a demarcar a los dos ácidos que tenían el ejemplo anterior, que era el ácido estiárico y el ácido oleico. Y vamos a ver su nivel de abreviatura. Vamos a ver que vamos a tener en las abreviaturas prácticamente un número de carbono que va separado de dos puntos, un separador, acá vamos a poner, y ese separador va a tener el número prácticamente de insaturaciones. En este caso, para el ácido estiárico tenemos 18, 2.0 saturaciones. Pero en el caso del ácido oleico, recordemos, teníamos una insaturación y luego se le va a poner el estereodescriptor, que sería, en este caso, un estereodescriptor va a ir de dos formas, geométricamente, cis, que va a ser con una C, y trans, que lo vamos a poner con una T. Y luego de eso vamos a separar con un delta y poner el número de las posiciones separándolas por coma. En este caso, el ácido oleico tiene una insaturación cis en el carbono 9. Y lo podemos ver en la estructura que teníamos acá. Si numeramos en el ion oleico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La insaturación está en el carbono 9. Entonces lo que se pone. Miremos el ácido linolénico. Tenemos 18 carbonos, 3 insaturaciones, las cuales las 3 son cis y están en los carbonos 9, 12 y 15. Entonces, algo importante era el molecular shape, donde vamos a definir que las propiedades físicas del compuesto o del ácido graso son modificadas. Y miremos en el caso de ácido oleico y estiárico. Vamos a ver que el punto de fusión de un ácido graso saturado va a ser mayor siempre de un insaturado. El número de insaturaciones lo que hace es que si tenemos una insaturación así, por doble enlace, y después viene otra cola y la insaturación está en esta parte, estas dos moléculas no van a encajar bien. Como una molécula saturada, que va a tener la conformación anti en todas sus colas, va a empaquetar bien. Y ese empaquetamiento le va a ayudar tanto al punto de fusión como lo que ya habíamos hablado de la atracción mecánica que van a tener estos ácidos grasos. Vamos a ver otros ácidos grasos como el tubérculo estiárico, que es un ácido graso ramificado. Y el lactobacilo, que es un ácido graso insaturado, pero la insaturación no es por doble enlace, sino que por anillo. Sí. Ok. Después, otro tipo importante de lípidos son los triacilgliceroles, llamados también prácticamente triglicéridos. Entonces vamos a ver que los triglicéridos están formados por un triol, que es el glicerol, y ya sabemos, si hacemos la estructura del glicerol, miramos que esta estructura es así, y si observamos ese carbono de en medio, vamos a ver que este carbono puede ser proquiral, haciendo que el ácido, que al unirse a los ácidos grasos, si son cadenas diferentes, vamos a ir haciendo que el triacilglicerol forme
un compuesto prácticamente quiral, donde vamos a tener que este carbono de acá es asimétrico. Vamos a ver que la unión de este glicerol con ácidos grasos, ácidos carboxílicos, que prácticamente son sus colas, forman uniones éster, y esas uniones éster se pueden hacer por una esterificación de Fischer. Los triacilgliceroles sirven como producción de energía, como el ATP. Vamos a ver que ellos, al beta oxidarse en el metabolismo de ácidos grasos, beta oxidarse, van a producir energía. Y con esta producción de energía van a generar una transferencia de calor, o también pueden generar un tipo de aislamiento, ya que las capas de grasa unidas que se pueden almacenar pueden generar un aislamiento a la transferencia de calor. Vamos a ver que ellos se pueden ir bioacumulando o almacenando vamos a ver que esto es como un almacén de grasas, de triacilgliceroles, en células adiposas o tejido adiposo. Otro de los lípidos simples son los tensoactivos. Los tensoactivos, que ya habíamos visto algunas estructuras en orgánica, que pueden ser sales de ácidos grasos, son compuestos que ayudan a mejorar las propiedades mecánicas de algunas interfaces. Las interfaces más famosas son la de aire-agua o agua-aceite. ¿Y a qué se debe este tipo de estabilización de interfaces? Ya que sus estructuras iónicas o suiteriónicas, que pueden ser catiónicas, aniónicas y neutras, hacen que al tener esa cabeza ionizada y esa cola, pueden generar índices de dos fases por medio de estados de agregación, ¿verdad? Donde podemos tener cadenas hidrocarbonadas sulfonadas, como vemos acá, algunos ejemplos como el sulfato bencil, dodecil de sodio, el dodecil lineal, o pueden ser algunos ácidos grasos que se obtienen por vía de saponificación. Vamos a ver que ellos son muy utilizados en jabones, casi un gran porcentaje de ellos, y que estos pueden, al intercambiar iones, poder precipitarse con agua dura, ¿verdad? Como este residuo. Y de último, para terminar los lípidos simples, vamos a tener las ceras, que a diferencia de los demás lípidos, vamos a ver que las ceras lo que están formando son ésteres, pero con cadenas larguísimas o muy largas. Miren, como que tuviéramos una pequeña cabeza dada por el carboxilato del éster, pero tenemos cadenas muy largas hidrofóbicas, como miramos acá en el grupo alcoxído, que tenemos 30 carbonos, y aparte de la cabeza acá tenemos 27 carbonos, donde tenemos el montanato de triacontilo, que es un componente prácticamente de esta hoja, que es un componente de la cera de la hoja de la palma de carnaúba. Como vemos, la cera lo que sirve es como aislante del agua para que ésta deslice, ¿verdad? Y también tenemos otro tipo de cera, como el cerotato de triacontilo, que es un componente de la cera de abejas, que también podemos observar lo mismo, que son ésteres con grandes colas hidrocarbonadas, haciendo que este tipo de lípido carezca o tenga muy poca anfipatía.
Ahora nos vamos a pasar a los lípidos de membrana, y dentro de los lípidos de membrana vamos a ver tres grandes familias. Y la primera gran familia va a ser los fosfolípidos, que dentro de ellos vamos a tener dos subclases, que serían los fosfoglicerolípidos y los fosfoesfingolípidos. Y ahora explico sus estructuras. Vamos a ver que en los fosfoglicerolípidos vamos a tener, como su nombre dice, cabezas de fosfato y glicerol. ¿Miren? Fosfoglicero. Es decir, que como los triacilgliceroles, que tenían tres cadenas de ácido carboxílico unido a cada uno de sus OH, en este caso el fosfoglicerol, que ya sabemos que este carbono es quiral, vamos a ver que prácticamente una de esas cadenas las puede sustituir por fosfato, haciendo a esto una cabeza fosfatada. Vamos a ver que las otras cadenas siempre se mantienen de ácido graso, pero el fosfato hace un diéster de fosfato, adicionando otra cadena R3, donde esta cadena le va a dar la característica individual a la cabeza fosfatada, miren, a la cabeza hidrofílica, de este fosfoglicerolípido, donde R3 puede ser ácido fosfatídico, fosfatildiletanolamina, con sus siglas PE, la fosfatildicolina, PC, la fosfatildicerina, y así podemos encontrar que pueden ser grupos aminos o azúcares. Ahora vamos a ver a los fosfoesfingolípidos. Vamos a ver que los fosfoesfingolípidos van a estar unidos con una cabeza de fosfato igual, pero en este caso van a tener una estructura de esfingosina, a diferencia del glicerol. La esfingosina tiene tres grupos, solo que dos son grupos hidroxilo y un grupo amino, y una cadena larga de 15 carbonos con insaturación. Vamos a ver que la esfingosina, cuando su grupo amino, vamos a ver este grupo amino, se acetila por medio de una cadena o de un ácido graso, este se va a convertir en una ceramida derivada, un derivado de ceramida, que eso es lo que le va a dar prácticamente esas cadenas hidrocarbonadas, el ácido graso y la cadena que ya se tiene de la esfingosina. Entonces esa ceramida se puede fosfatar y va a tener unas cadenas R3 muy parecidas a las que veíamos anteriormente. Un ejemplo de ellos es la esfingomielina, como lípido de membrana. En este caso, de las mielinas, que están unidas que son las membranas de los axones, ¿verdad? En las neuronas. Vamos a ver que otra clase de lípidos de membrana son los glucolípidos. A diferencia de los fosfolípidos, los glucolípidos tienen azúcares en la cabeza hidrofílica en vez de fosfato. Y vamos a ver a los glucoglicerolípidos, que donde solo hacemos un cambio prácticamente de la cabeza de fosfato, poniendo un azúcar, un monosacárido o un derivado de estos, cíclico, y vamos a ver que un ejemplo de un glucoglicerolípido es el diaglicérido de monogalactosa. Vamos a ver que estos glucoglicerolípidos están presentes en menos del 50% de las membranas de los cloroplastos. Que ya hemos visto que los cloroplastos sirven prácticamente, son componentes que van a ayudar a la fotosíntesis en las plantas. Y otro son los glucoesfingolípidos, que acá es otra analogía, que a diferencia de los fosfoesfingolípidos, lo único que se le agrega es una cabeza de un oligosacárido o monosacárido.
donde vamos a tener que si es monosacárido son sebrósidos y si son oligosacáridos son gangliósidos, como este que tenemos acá, un trisacárido para tener un glucosfingolípido. Y de último tenemos a los esteroles, que vamos a tener esteroles vegetales y animales, ya que unos son derivados del fitoesterol, como ser el cistoesterol que tenemos acá, y otros pueden ser derivados del colesterol. Vamos a ver que estos esteroles van a ser estructuras de 27 carbonos. Cuando estudiemos la biosíntesis vamos a ver que es a partir de terpenos y son anfipáticos membranales también, donde miramos que tienen una cabeza pequeña y esa estructura rígida hace que la cola no sea muy de gran longitud, ¿verdad? Por esos anillos polifusionados. Ahora hablemos un poco de las propiedades de ellos. Una de las propiedades más importantes de los lípidos es la autoorganización, ya que son las únicas biomoléculas o monómeros que no pasan de ser monómero a ser macromoléculas, ya que ellos no se enlazan covalentemente para organizarse, sino que su autoorganización es por medio de interacciones generando supramoléculas. Y un parámetro importante para medir esa autoorganización es el parámetro crítico de empaquetamiento, el Critical Package Parameter. Entonces vamos a encontrar que ese está prácticamente relacionando a las áreas, al área de cola, al área superficial de la cola, con el área superficial de la cabeza, como las áreas de tensión superficial que van a tener ellas. Entonces, ya sabemos nosotros que el volumen entre longitud, volumen entre altura, si hacemos una especie de un cilindro, vamos a ver que el área transversal con la altura nos va a dar el volumen de ese sólido. Al igual acá la cola, el volumen de la cola entre la longitud, que sería la altura, nos va a dar el área prácticamente de esa cola. Vamos a tener que según el cálculo del parámetro crítico de empaquetamiento, podemos tener varias formas de nuestro lípido, haciendo que la forma anfipática de ellos cambie para tener una forma autoorganizada tipo micelar reférica, micelar cilíndrica, bicapa vesicular, bicapa como laminilla o una micela inversa, ¿verdad? Como vemos acá. ¿Y qué tipo de lípidos tenemos? Miren a estos como la fosfatildicolina y la fosfatilserina, que eran lípidos, fosfoglicerolípidos. Su parámetro crítico de empaquetamiento hace que tengan forma cilíndrica, haciendo bicapa de laminilla, ¿va? La esfingomielina, que es un esfingoglicerolípido, vamos a ver que tiene un área de cola un poco más estrecha, haciendo que se genere una micela cilíndrica. Y al agregarle glicerol, vamos a ver que miren, separa esa autoorganización modificando esta micela. Y vamos a ver que la fosfatildieetanolamina, que también era un fosfoglicerolípido, vamos a ver que puede generar micelas inversas. Entonces, prácticamente uno puede estudiar a estas moléculas con su autoorganización haciendo análisis computacionales o análisis experimentales, y uno de los análisis computacionales o como herramienta informática un poco más robusta es la dinámica molecular, la cual de forma aleatoria agrega a estas moléculas para generar
su autoorganización por medio de una simulación en nano o milisegundos. Como miramos acá, que se ha formado como una bicapa. Ahora vamos a estudiar, ya estudiado los lípidos de membrana, vamos a estudiar a las membranas, ya que estos están formados de lípidos y sabemos que se puede autoorganizar. Entonces, vamos a ver que Overton empezó generando experimentos donde determinó la naturaleza lipídica de la membrana a finales del siglo XIX. A inicios del siglo XX, vamos a ver que Lamuir, él pudo prácticamente dar un diseño de una monocapa lipídica como su nombre dice, de lípido. Y Gorter y Grendel vinieron a aumentar esta teoría, sabiendo que al no tener las monocapas de la membrana celular, al poder ser soluble externamente en agua e internamente en el citoplasma, en el citosol, tenían agua que se podían solvatar, ellos dijeron que el mejor modelo era una bicapa lipídica. Con las técnicas electrofisiológicas se pudo detectar análisis donde se podían evidenciar algunas membranas que tenían o poseían proteínas, como lo hicieron David y Danieli. Solo que ellos, su modelo, pusieron láminas de proteína por encima prácticamente de la bicapa lipídica. Hasta que Robertson hizo con micrografía, desarrolló el concepto de unidad de membrana. Este vino a revolucionar, ya que no se notaba prácticamente que tuviéramos 4 capas, donde hubiera una capa de proteínas, capa de lípidos y capa de proteínas, donde fue desarrollándose por Singer y Nicholson, y muy luego Unwin y Henderson pudieron dar con la idea de un modelo de mosaico, donde tenemos un mosaico de lípidos con proteínas incrustadas, como ser las proteínas transmembranales o integrales que generaban hélices, y quedándose más adelante ya no haciendo un perfil lineal como el de la bicapa lipídica, como la laminilla, sino que se estudió ya a inicios del siglo XXI que prácticamente las membranas tenían un modelo de balsa por su deformación o compresión por las mismas. Como miramos acá, miramos como un estilo de una balsa, miren, una curvatura, que vamos a explicar esta propiedad de la curvatura, donde tenemos proteínas transmembranales, donde ellas pueden estar incrustados hidratos de carbono, y el cual que le dan la propiedad de esta membrana. Otra cosa es que toda esta autoorganización de lípidos con las proteínas se ha hecho de manera que no tenemos en su mayoría de casos enlaces covalentes, sino que pura autoorganización por interacciones intermoleculares. Vamos a ver que se estudió por medio de células de ratón marcadas fluorescentemente con diferentes reactivos, y combinadas vamos a ver que las membranas por estudios generaban células híbridas, como miramos acá, haciendo que las membranas no fueran rígidas, sino que supramoléculas con movimiento, donde los movimientos más destacables es la difusión lateral, la difusión transversal y la rotación en su propio eje. Y a venida de esto, se pudo estudiar prácticamente con membranas biológicas o membranas sintéticas otras propiedades físicas
conocer las temperaturas de fusión y de transición de las mismas. Vamos a ver que nuestra membrana, al estar muy fría, tenía una forma de gel, y con calor podíamos desordenar o desequilibrar esas interacciones de los lípidos, haciendo que la membrana pasara a un cristal líquido. Y vamos a ver que prácticamente por la composición de las membranas, esa temperatura de transición y de fusión cristalina, como lo habíamos visto en polímeros, va a cambiar, ya que tenemos un polímero organizado o una membrana que tenga en su 100% un solo tipo de lípidos. Vamos a ver que esa T de fusión va a estar bien definida. Miren, esa temperatura va a estar bien definida haciendo un análisis de calorimetría diferencial de barrido, donde tenemos casi 40 por 40 centígrados en esta bicapa fosfolipídica pura. Pero al agregarle colesterol, un esterol, vamos a ver que tenemos una fusión un poco más amplia. Miren, una temperatura media de fusión más amplia, donde la temperatura vítrea de transición no se puede definir completamente. Otra propiedad importante de las membranas, además de su fusión y sus movimientos dinámicos, vamos a ver que se estudió una simetría de membranas, como lo mirábamos prácticamente en el modelo de balsa. Vamos a ver que afuera de la balsa tenemos proteínas unidas a carbohidratos, pero adentro de la célula no. Eso hace que tengamos tanto externamente de la membrana como a lo interior que sea simétrica. Vamos a ver, como vemos acá, se ha partido la bicapa en una capa exoplásmica y otra protoplásmica, donde miramos por esta micrografía que la protoplásmica tiene mayor porcentaje, unos puntos más oscuros, de algunos lípidos, como miramos acá en la membrana eritrocita humana, que tenemos unos fosfolípidos mayores que en la monocapa exoplásmica, ¿verdad? Entonces, ya he estudiado que los lípidos generan movimiento en las membranas, la modificación de lípidos genera una temperatura de transición de gel a cristal líquido, que la distribución de lípidos no es simétrica en ambas capas de la membrana. Ahora vamos a estudiar cómo esas proteínas generan funciones adentro de la membrana. Y vamos a estudiar tres tipos de proteínas, siendo la más importante las proteínas integrales, ya que de ellas vamos a encontrar proteínas integrales monotópicas, donde están disueltas parcialmente en la bicapa de lípidos, otras proteínas integrales de paso único, como tenemos acá, otras de multipaso, pero siendo la misma cadena, miren, polipéptida, y otras que son de multipaso, pero con múltiples subunidades. Todas estas se les van a llamar proteínas integrales. ¿Por qué integrales? Porque de ellas van a generar bastante funciones de transporte dentro de las mismas membranas. Vamos a ver que también hay membranas periféricas, que ellas tienen interacción hidrofílica, que están unidas solo a las cabezas de las membranas, y proteínas de membranas ancladas al líquido, donde vamos a tener anclajes diferentes, que pueden ser anclajes con glucoesfingolípidos o glucoglicerolípidos, o pueden ser anclajes más simples como anclajes a ácidos grasos.
vamos a ver que para estudiar las proteínas que están dentro de la membrana, uno de los métodos que se usa es medir el índice de hidropatía formulado por Kay y Doolittle, haciendo de que se le den rangos positivos a las partes, miren, número de aminoácidos, números positivos, a las partes de la secuencia de aminoácidos que está disuelta en la membrana, y números negativos a las partes del polipéptidas que sean hidrosolubles. Entonces, como miramos acá en esta membrana, tenemos una sola cadena polipéptida donde podemos tener unidades que pueden ser en las membranas, pueden ser hélices alfas o cilindro beta, y vamos a ver que en esta gráfica de hidropatía vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4 subunidades de pasos múltiples de una sola cadena polipéptida, y en el índice de hidropatía miramos esto como estas crestas de color morado. ¿Estamos? Y estas cadenas que miramos acá, donde miramos una zona que ya casi se está uniendo otra vez a la membrana, vamos a ver que son estos valles con índices de hidropatía negativos, miren, donde vamos a ver que los que tienen menos interacción con la membrana están más alejados por el índice de hidropatía. Otra forma, que ya la hemos visto en la asignatura, en los foros de discusión, es la parte de utilizar electroforesis con poliacrilamida, utilizando para solvatar las proteínas el detergente SDS. Que hacemos con los fragmentos de membrana, los solvatamos en SDS y los agregamos en estos pocillos de la electroplaca para generar la electroforesis en gel de acrilamida, y así poder separarlos por la fuente de alimentación de una forma catiónica o aniónica por medio del cátodo y el ánodo, y generar las bandas para estudiar los tipos de proteínas que tenemos. Estas proteínas generan funciones dentro de la membrana, y vamos a ver que son ellas las que generan esta curvatura o tipo de sistema de tipo balsa en la membrana, ya que las interacciones de las cabezas de los lípidos pueden tener atracción y también repulsión, y también de las colas, y la área interfacial de ellas pueden generar fuerzas que por unidad de área van a generar una presión, y puede aproximadamente generar presiones hasta de 400 atmósferas. Ya esa es una presión muy grande, y lo que hacen es que la proteína integral o algunas otras proteínas absorben esas fuerzas, generando una nueva conformación en ellas, haciendo que todos esos vectores de fuerza se vuelvan igual a cero, con un equilibrio. Y lo podemos ver en la siguiente diapositiva, donde vamos a ver que hay una deformación prácticamente de la conformación de la proteína. Miren, queda como un bastón o hueso de perro. ¿Han visto? De eso de las caricaturas. Y vamos a ver que las cabezas van a generar fuerzas de repulsión, y vamos a ver que la tensión interfacial que genera esta proteína va a generar que estas áreas que tenemos en esta curva sean igual a las áreas de la tensión interfacial, haciendo que la sumatoria de fuerzas sea cero. Y así eliminando la presión y teniendo estabilidad en la membrana. Entonces, ya que hablamos de las características proteicas, de las características lipídicas de las membranas, ahora vamos a hablar sobre las características de estas supramoléculas como ella. Si miramos acá en estos estudios, vamos a comprobar
la unidad mosaico de la membrana, porque miremos acá bicapas artificiales sin proteína, que se pueden ver como hilos grandes, miren, pero en el estado de agregación que tengamos proteína, vamos a ver balsas. Y tenemos que las membranas tienen fluidez y estructura, genera un transporte selectivo conforme a su permeabilidad. Esa permeabilidad genera una capacidad de autosellado y ellas van a tener, por medio del tipo de lípidos que tengan, vamos a ver que vamos a generar un gradiente iónico y un potencial eléctrico interna y externamente de ellas. Entonces, una de las grandes funciones generando todos esos es el transporte de membrana. Y el transporte de membrana, como lo estudiamos en el tema 0, va a tener un delta G favorable, ya que si nosotros queremos que las moléculas de la región 1 pasen a las moléculas de la región 2 por medio de ese transporte de membrana, vamos a ver que el estado termodinámico espontáneo es que las moléculas queden con un delta G igual a 0 en equilibrio, es decir, que la concentración de moléculas A en la región 1 sea igual a la concentración de moléculas A en la región 2. Miren, haciendo este logaritmo natural 1 y esto 0 y 0 acá. Esto sería lo ideal de las membranas. Y en una membrana artificial con una concentración de moléculas A limitadas, podemos llegar a un equilibrio igual a 0. Pero vamos a ver que como las membranas están dentro de una biofactoría celular, ellas siempre van a estar en un estado de no equilibrio, generando transporte por, lo primero, que ya les había comentado, la unión de moléculas. Vamos a ver que al estar estas proteínas modificadas externas, internamente, donde miramos que internas no poseen carbohidratos y externamente sí, vamos a ver que el lado out con el lado int tienen una diferencia de concentración donde el lado de salida siempre va a tener mayor cantidad de carbohidratos, haciendo que ingresen carbohidratos adentro de la membrana celular, o adentro de la célula, mejor dicho. Vamos a ver que por la ionización, de los lípidos y de algunos aminoácidos, vamos a ver que vamos a tener una concentración iónica, un cambio de iones prácticamente dentro y fuera de la membrana celular. Y también se va a dar un transporte electrónico por un potencial electrostático. Y vamos a ver que hay moléculas, o mejor dicho, proteínas que van a cambiar conformacionalmente para poder ayudar a este tipo de transporte, haciendo un consumo energético, como vemos acá, de forma química, ¿verdad? Con una reacción acoplada. Dentro de los transportes de membrana, vamos a ver un transporte pasivo, un transporte facilitado y un transporte activo, donde el pasivo va a estar más guiado a la permeabilidad. El transporte facilitado va a ser facilitado por proteínas sin consumir energía química, y el transporte activo va a ser por reacciones acopladas de compuestos de alta energía. Vamos a empezar con el transporte pasivo. La difusión va a ser parecido al movimiento browniano que es una característica de las coloides, es decir, va a haber un movimiento de estas moléculas a través de la membrana, y esto se va a poder estudiar con la ley de Fick, donde tenemos un flux de cantidad de masa, donde va a tener unidades de mol
segundos por centímetros cúbicos, pueden ser, es decir, unidades de cantidad de masa por tiempo por unidad de área, donde vamos a tener prácticamente una fuerza impulsora que va a ser el cambio de concentración, y vamos a tener una resistencia donde esa resistencia va a estar dada por una longitud, que esa longitud sería el grosor de ¿quién? De la membrana, donde la característica de transporte, como lo hemos visto en la ley de Fourier y en la ley de Newton, para la cantidad de movimiento y para la transferencia de calor, que es la difusividad. Y como tenemos una sustancia anfipática en dos fases, donde tenemos la fase agua y la fase orgánica, vamos a tener un coeficiente de partición, donde va a estar relacionada las dos fases, haciendo que todo este flux esté con esta fuerza impulsora y todas las demás variables sean, esta combinación de variables sea la resistencia al movimiento. Entonces vamos a ver que la resistencia a ese movimiento es la permeabilidad de la membrana. Esa permeabilidad va a hacer que selectivamente puedan pasar pequeñas moléculas como ser dióxido, nitrógeno, oxígeno, moléculas orgánicas polares como etanol, y ya vamos a tener problemas con moléculas un poco más grandes como ser agua, urea y azúcares, iones como ser cationes y aniones, aminoácidos, grupos de alta energía como la glucosa 6-fosfato, el adenosin trifosfato, y vamos a ver que el transporte pasivo prácticamente va a tener que esa permeabilidad va a ser muy grande, miren, muy grande para pequeñas moléculas, podría decir hasta agua, con coeficientes de permeabilidad de 10 a la 5, pero vamos a ver que la glucosa o los azúcares o algunos cationes tienen unas permeabilidades 100 veces más bajas que los mismos componentes gaseosos que ya había mencionado. Entonces, las membranas, para poder facilitar el transporte de estas otras moléculas, generan, a diferencia del transporte pasivo, un transporte facilitado por proteínas, donde vamos a tener transporte facilitado de moléculas transportadoras, de poros proteicos y de permeasas. Y ahora vamos a empezar con las moléculas transportadoras, las cuales muchas veces se le llama ionóforos, ya que ellas lo que harán, así como la valinomicina, es que aumentan la permeabilidad de los iones, generando una acción muy parecida o similar a los éteres corona, donde vamos a ver como esta valinomicina, que es un polipéptido cíclico, miren, ella va a estar selectivamente, miren, abierta en uno de los lados de la membrana, y cuando detecte a un anión o un catión donde ella pueda coordinar o quelatar, miren, como en este caso, donde se está quelatando por todos los carbonilos, ella va a generar otra conformación como la que vemos acá, no abierta como la que está acá, y va a poder dejar sus colas pequeñas, aunque sean pequeñas, pero hidrocarbonadas por fuera de la conformación, haciendo que se vuelva más soluble en los lípidos, y cuando tenga interacción con las cabezas hidrofílicas, ellas van a romper esta interacción haciendo la liberación del catión o del anión. Vamos a ver que dentro del transporte facilitado tenemos otras proteínas transportadoras como ser las permeasas, que estas son selectivas
algunos compuestos, donde podemos tener permeasas uniportes que van en un solo sentido y de transporte acoplado, donde tienen que haber dos moléculas para que la permeasa genere apertura y cerradura de compuerta. ¿Qué va a pasar? Donde este transporte acoplado puede ser en un solo sentido, sin porte o antiporte cuando es como en forma de contracorriente. Prácticamente las proteínas transportadoras en el transporte facilitado, ellas cambian su conformación para liberar o transportar, mejor dicho, azúcares o moléculas orgánicas, como miramos acá. Y de último tenemos a los canales iónicos o poros, donde debemos de conocer a los canales de sodio, a los canales de potasio, que son canales iónicos, donde estas proteínas prácticamente tienen grandes poros cilíndricos, como vemos acá, donde ellos pueden discriminar selectivamente a los iones. Como vemos, una selectividad para sodio y potasio, como vemos acá, miren, el poro es muy diferente para sodio y potasio. Miren las conformaciones. Y ellos pueden generar un cambio de conformación también como tipo compuerta para atrapar y liberar a las moléculas. Y de último vamos a tener al transporte activo, que a diferencia de las otras proteínas, vamos a ver que estas proteínas tendrán acopladas otro tipo de estructura secundaria muy globular para tener interacción con energía química para poder generar el transporte, pero una característica importante de este transporte que, a diferencia de los otros dos, este transporte sí es a contracorriente, es decir, contra el gradiente de concentración. Como miramos acá, a veces vamos a tener alta concentración de un sustrato y vamos a ver que acoplando proteínas, esas proteínas van a generar un transporte electrónico de iones que genere lo favorable para que el sustrato ingrese adentro de la célula. A este tipo de moléculas que se accionan a este tipo de proteínas que se accionan para transportar moléculas usando energía química a contragradiente de concentración, se le llaman bombas de sodio-potasio o bombas sodio-glucosa. Son unas de las bombas más famosas para transportar componentes. Y acá tenemos un ejemplo de la bomba sodio-potasio, donde intracelular tenemos al sodio, 3 moles de sodio, 3 moléculas o 3 iones de sodio, entran a esta proteína transportadora activa, haciendo que haya alta concentración de sodio baja concentración de sodio, y lo que hace es que por energía ATP se fosforila una parte de esta proteína, haciendo la liberación de los 3 átomos de sodio, y así que puedan interaccionar unos átomos de potasio, y al desfosforilar por medio del cambio de conformación, hacen la liberación de los iones potasio hacia adentro de la célula. Como también podemos ver, para la transferencia prácticamente de la bomba sodio-glucosa. Vamos a ver que en la bomba sodio-glucosa esta interacción va a venir prácticamente cuando el sodio liberado por la bomba. Entonces, si nosotros vimos esta liberación de sodio por la bomba, como vimos acá, generó este transporte, liberando sodio a extracelular. Entonces, activa a la bomba sodio-glucosa, haciendo que el sodio entre y
la glucosa entre su espacio, generando que un transporte facilitado por acoplamiento, digo, no es una bomba, sino que una permeasa, haciendo un cambio de compuerta y liberando a la glucosa y al sodio en una reacción sin porte, ¿verdad?